Bienvenidos, esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar dos encuentros diplomáticos. En primer lugar, la cumbre del G7 realizada en Suiza, en donde se abordaron temas como las actuales guerras, la migración ilegal y la inteligencia artificial. Y en segundo lugar, la cumbre para la paz en Ucrania, realizada en Suiza. En primer lugar, vamos a pasar a analizar el tema de la cumbre del G7, en donde se aprobó un préstamo de $50.000 millones para Ucrania. Vamos con el informe. En una respuesta contundente a la invasión rusa, los líderes del Grupo de los Siete han acordado proporcionar un préstamo de $50.000 millones a Ucrania, respaldado por los activos congelados del Banco Central ruso. Este acuerdo, anunciado en la cumbre del G7 en Italia, destaca la determinación de la comunidad internacional de apoyar a Ucrania en su lucha por la supervivencia. La invasión rusa no solo ha devastado Ucrania, sino que también ha desestabilizado la seguridad global. Desde el inicio de la guerra en el 2022, Rusia ha ignorado las normas internacionales y ha cometido atrocidades que han sido condenadas en todo el mundo. Esta agresión brutal ha provocado una respuesta unificada de las democracias más poderosas del mundo, buscando contrarrestar la amenaza rusa y apoyar a Ucrania de manera significativa. El préstamo de $50.000 millones será financiado en su mayoría por los intereses generados por los aproximadamente $260.000 millones en activos rusos inmovilizados, principalmente en países de la Unión Europea. Este movimiento representa un paso crucial para proporcionar a Ucrania los recursos necesarios para su defensa, recuperación y necesidades humanitarias. Esta medida es una respuesta necesaria a la persistente agresión rusa, que ha dejado a Ucrania en una situación de vulnerabilidad. La expansión territorial de Rusia y su desprecio por la soberanía ucraniana han sido condenados por numerosos países, incluidos aquellos en el G7. El uso de activos congelados para respaldar este préstamo es una medida innovadora pero esencial para asegurar que Ucrania tenga los medios para resistir y, eventualmente, reconstruirse. China ha tomado una posición contraria a Occidente y acusa a Estados Unidos de incitar la confrontación, lo que refleja la posición que ha tomado el país dirigido por el Partido Comunista Chino. Entre el jueves 13 y el sábado 15 de junio se desarrolló la 50ª cumbre del G7, el Grupo de los Siete. La cita fue en Apulia, al sur de la península itálica, y tuvo como anfitriona a Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia. El Grupo de los Siete es un foro político, económico, intergubernamental integrada por los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Japón e Italia. Además, se encuentra también integrada de facto la Unión Europea, que sería el 8º miembro del G7. Además de los integrantes formales y oficiales de este organismo, participaron representantes de otros estados. Por ejemplo, estuvo el Papa Francisco, estuvo el presidente de Argentina, Javier Milei, estuvo Luis Ignacio Lula da Silva, entre otros mandatarios y líderes de Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Kenia, Argelia, Túnez y Mauritania. Este encuentro llama la atención que entre los invitados a esta cumbre no estuviera el presidente de España, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, cuyo partido, el PSOE, el mes pasado publicó un video en el que calificaba de fascista a la presidenta Giorgia Meloni, quien es la primera ministra Giorgia Meloni, quien es la anfitriona de este encuentro. Con respecto al G7, ¿cómo es que surge este foro intergubernamental? Su historia se remonta al año 1973, en un contexto de la crisis del petróleo. Ese año se reunieron los ministros de Finanzas de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Japón. Y el grupo surge con el nombre de G6. En 1976 se une Canadá y pasa a denominarse G7. Y para 1994, esto es poco después de la disolución de la Unión Soviética, se integra Rusia.
Sin embargo, Rusia es expulsada, suspendida del G8, que pasa nuevamente a ser G7, a partir del año del 2014, en que se da esta anexión, esta invasión rusa de la península ucraniana de Crimea. Rusia finalmente se retira de este foro en el 2020, se retira poco después y, en fin, entre los temas que se abordaron en la cumbre del G7, como lo he mencionado, estuvo las actuales guerras de Ucrania y en la Franja de Gaza, la inteligencia artificial y la migración ilegal, que es una problemática bastante relevante tanto en Europa como en Estados Unidos. Con respecto a la inteligencia artificial, el Papa Francisco señaló la importancia de garantizar el control humano de la inteligencia artificial con el fin de garantizar también la dignidad humana. Concretamente, el Papa Francisco señaló lo siguiente, y cito: tenemos que garantizar y salvaguardar un espacio para un control humano adecuado sobre las decisiones que toman los programas de inteligencia artificial. La propia dignidad humana depende de ello. Por otra parte, y con relación a la guerra en Ucrania, el primer ministro del Reino Unido se pronunció de manera contundente señalando lo siguiente, y cito: Rusia es una amenaza a nuestros valores, a la soberanía de las naciones europeas. No se detendrá si tiene éxito en Ucrania y por eso es correcto apoyar a Ucrania. Por eso lo correcto es invertir más en nuestra defensa. Por otra parte, el presidente Volodymyr Zelensky, quien también estuvo invitado a la cumbre del G7, se pronunció en un medio de comunicación italiano con relación a la agresión de Rusia a su país y comparó esta agresión con el avance inicial de la Alemania nazi sobre la región de los Sudetes en Checoslovaquia. Al respecto, Volodymyr Zelensky señaló, entre otras cosas, lo siguiente: esto es lo mismo que hizo Hitler cuando dijo: dadme una parte de Checoslovaquia y eso será el fin. Pero no, eso era una mentira histórica. Después de eso fue Polonia y luego la ocupación de toda Europa. El apoyo a Ucrania en este encuentro diplomático ha sido unánime, prácticamente unánime. Por lo menos los integrantes formales del G7 han respaldado y han acordado una entrega de un préstamo de $50.000 millones a Ucrania para efectos de su reconstrucción y su defensa. Con relación a otros aspectos de este foro, destacan algunos hechos que no se relacionan directamente con los objetivos del encuentro, como por ejemplo destacó el encuentro entre Javier Milei y el Papa Francisco, que evidencia pues que ya han quedado atrás los tiempos en los que ambos eran antagonistas. Veamos las imágenes. Como se puede ver, es abrazado de manera efusiva por Javier Milei, quien de alguna manera rompe el protocolo y pues evidencia que hay una buena relación entre el mandatario argentino y el Papa, también de nacionalidad argentina. Por otra parte, llamó la atención el lapsus que tuvo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien fue ayudado por la primera ministra Giorgia Meloni. Veamos las imágenes. Como se puede apreciar, el presidente de Estados Unidos está completamente desorientado. Macron lo nota, pero Giorgia Meloni interviene y de manera delicada, muy diplomática, ayuda al presidente de Estados Unidos. Es bastante preocupante que el mandatario de la principal potencia económica y militar del mundo esté en estas condiciones. Y también es bastante irresponsable por parte del Partido Demócrata pretender que se reelija como presidente. Para terminar, al margen de las discrepancias y los cuestionamientos que se puedan hacer a los distintos mandatarios que integran el G7 y los distintos posicionamientos políticos que tienen, por ejemplo, hay grandes diferencias entre Emmanuel Macron, presidente de Francia, y Giorgia Meloni, primera ministra de Italia. Al margen de estos cuestionamientos, llama la atención y es positivo que exista unanimidad con relación a la defensa de Ucrania ante la agresión injustificada de la Rusia de Putin. Vamos ahora a una pausa y regresamos con la Cumbre para la Paz en Ucrania realizada en Suiza pocos días después.
Seguimos en Informe Extra. Entre el sábado 15 y el domingo 16 de junio se desarrolló la Cumbre de Paz por Ucrania. Este encuentro diplomático que contó con la participación de más de 100 líderes mundiales se realizó en Suiza. Y destacó la participación de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, quien calificó de indignantes las propuestas y las condiciones de alto el fuego propuestas por Rusia. Vamos con sus declaraciones. Este domingo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lanzó duras críticas contra el presidente ruso Vladimir Putin, acusándolo de plantear condiciones indignantes para la paz en Ucrania. En su comparecencia al término de la cumbre sobre Ucrania celebrada en Suiza, von der Leyen subrayó que será Ucrania quien determine las condiciones de una paz justa. La cumbre contó con la participación de destacados líderes de América Latina, como el mandatario argentino Javier Milei y el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. La presencia de estos líderes demuestra la preocupación global por la guerra provocada por la agresión rusa y sus repercusiones en la seguridad futura, el acceso a la energía y el comercio internacional. Von der Leyen reconoció que alcanzar la paz en Ucrania no será sencillo y acusó a Putin de no tomarse en serio la necesidad de poner fin a la guerra. Según la presidenta de la Comisión Europea, Putin insiste en condiciones inaceptables, como la capitulación de Ucrania, la cesión de territorios, incluyendo áreas no ocupadas actualmente por Rusia, y el desarme de Ucrania, lo que dejaría al país vulnerable a agresiones futuras. Insiste en ceder territorio ucraniano, incluso territorio que hoy no está ocupado por él. Insiste en desarmar a Ucrania, dejándola vulnerable a futuras agresiones, y ningún país aceptaría jamás estas condiciones indignantes, subrayó von der Leyen. La presidenta de la Comisión Europea hizo hincapié en la importancia de que Ucrania sea capaz de resistir esta agresión. Las condiciones impuestas por Putin no solo son inaceptables para Ucrania, sino que también subrayan su falta de compromiso con una paz genuina y duradera. La comunidad internacional debe permanecer unida en su apoyo a Ucrania y en la condena de las demandas desmesuradas de Rusia. El viernes 14 de junio, en el contexto de la cumbre del G7 y un día antes de que empiece la cumbre de paz por Ucrania, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hizo una propuesta de alto al fuego a Ucrania. Esta propuesta ha sido tomada de manera... es una propuesta bastante indignante y consiste en lo siguiente, en que Ucrania renuncie a las regiones del Donbass y Novorossiya y que además abandone sus pretensiones de integrarse a la alianza militar a la OTAN. Concretamente, pretende que que Ucrania renuncie a los territorios por los que actualmente está luchando, territorios en los que Rusia no tiene un control total y que le está costando ya más de 2 años controlar. Por otra parte, se pretende que Ucrania renuncie pues, a algo que es un derecho soberano, el de todo país, a integrarse a las alianzas y grupos internacionales y foros militares que desee. Con relación a Novorossiya, ¿qué es Novorossiya? Novorossiya se traduce como la nueva Rusia y son los territorios bastante amplios pretendidos por la Rusia de Putin. Para entender bien esta pretensión tenemos que remontarnos al año 2014. Como se sabe, en el 2014 la Rusia de Putin anexó la península ucraniana de Crimea, que se ve en este mapa en verde, al sur de la parte roja, y fomentó la proclamación de estados independientes prorrusos en la región del Donbass, que se encuentra al este de Ucrania y que está integrada pues, por Donetsk y Lugansk. Esto generó la guerra del Donbass, un conflicto que empieza el 2014 y que termina conectándose con la actual guerra de Ucrania. Ahora bien, en febrero del 2022, cuando empieza esta guerra, Rusia avanza sobre las regiones de Jersón y Zaporilla,
que se encuentran al sur de Ucrania. La idea de unir a Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk es la idea de la integración de estos territorios ucranianos, es lo que Rusia denomina como Novorossiya, la nueva Rusia, y pretenden pues que Ucrania se retire de este territorio para llegar a una paz, un alto al fuego. Y la realidad es que en caso de retirarse de esta zona, de la zona que está en rojo, una facción, una porción del territorio ucraniano quedaría desconectada del resto del país y definitivamente sería anexada por Rusia, y un tema bastante grave sería que Ucrania acabaría perdiendo su acceso al Mar Negro. Dicho sea de paso, en el Mar Negro los ucranianos están teniendo bastante éxito en su guerra con Rusia. Han destruido 1/3 de los barcos de guerra de la flota rusa del Mar Negro. Ahora bien, además de esto, de pretender que es prácticamente la mitad del territorio ucraniano, Putin pretende que Ucrania, además de ello, renuncie a su pretensión de integrarse a la Alianza del Tratado del Atlántico Norte, a la OTAN. Y esto implicaría el renunciar a una posibilidad de defenderse ante posibles ataques futuros de Rusia. Y es que ser miembro de la OTAN garantiza a sus integrantes poder defenderse en conjunto con los demás integrantes de esta alianza militar de las agresiones de cualquier enemigo de la OTAN, en este caso Rusia. Y además, como ejemplo de ello, tenemos que los estados bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, además de Finlandia, se han integrado a la OTAN con el fin de poder defenderse de Rusia. Y recordemos que históricamente estos países sufrieron en el pasado la invasión y la agresión de la Unión Soviética, encabezada precisamente por Rusia. Así que no hay garantías de que en caso de acceder a estas condiciones propuestas por Putin, Rusia vaya a cesar en sus pretensiones expansionistas. Y este es un aspecto bastante importante que hay que tener en cuenta y que ha señalado el propio Volodymyr Zelensky, quien ha comparado en su momento, recientemente, en el contexto del foro del G3, la cumbre del G7, Zelensky comparó las pretensiones de Putin con el avance de la Alemania nazi sobre la región de los Sudetes, en Checoslovaquia, una región que tenía una importante población de habla y de cultura alemana y que fue anexada por la Alemania nazi en 1938, luego de los acuerdos de Múnich, en que las potencias occidentales, con el fin de apaciguar a la Alemania nazi, accedieron a que este país integrara y anexara este territorio que no le pertenecía. Y al año siguiente, exactamente al año siguiente, la Alemania nazi invadió Polonia, empezó la Segunda Guerra Mundial y para 1940 ya controlaban Europa Occidental. Así que se sabe que el apaciguamiento no es una forma de contener a personajes como Putin en sus pretensiones expansionistas. Bueno, y volviendo pues a las declaraciones y la posición que tiene Ursula von der Leyen, es claro que las pretensiones de Putin son verdaderamente indignantes e inaceptables para Ucrania. Pretender que no ejerza su derecho soberano de unirse a la OTAN y pretender que renuncie a sus territorios soberanos, que implican prácticamente una tercera parte, la mitad de su territorio, y la pérdida además del acceso al Mar Negro, lo que perjudicaría enormemente a este país y además no implica que carecería de posibilidades de defenderse ante futuras agresiones de Rusia. Y esta posición de los distintos países que vienen apoyando a Ucrania nos hace ver que los países de Europa han aprendido de la historia, de lo que implica el apaciguamiento ante personajes como Putin. Recordemos que en 1938 se dieron los acuerdos de Múnich, en que las distintas potencias occidentales accedieron a que la Alemania nazi anexara los Sudetes de Checoslovaquia. A pesar de haber anexado, a permitir esto, al año siguiente la Alemania nazi continuó con su afán expansionista, invadió Polonia, empezó la Segunda Guerra Mundial y para 1940 ya controlaba Europa Occidental.
De este modo tenemos que el apaciguamiento no es un camino y la pretensión de Putin sobre estos territorios ucranianos recuerda a las que tuvo en su momento Adolf Hitler abiertamente sobre Checoslovaquia y lo que hizo posteriormente. Ahora bien, al final de este encuentro se hizo una declaración conjunta. Alrededor de 80 países estuvieron a favor de suscribirla y en resumen es un respaldo a la defensa soberana y a la defensa de la integridad territorial de Ucrania. Los países que no estuvieron a favor, que se abstuvieron de votar en esta declaración conjunta, fueron Brasil, India y Sudáfrica, que junto con Rusia y China, países excluidos de este encuentro diplomático, conforman el grupo de las economías emergentes conocidas como el BRICS. Además, se abstuvieron de firmar Armenia, Bahrein, Indonesia, Libia, Arabia Saudita, Tailandia y Emiratos Árabes Unidos. Para terminar, es bastante positivo que la mayor parte de líderes mundiales, más de 80 líderes mundiales, estén a favor de respaldar la defensa que viene teniendo Ucrania de su territorio ante una agresión injustificada de un país que resulta ser muy peligroso para la estabilidad y la paz, no solamente en Europa, sino a nivel global. No solamente por sus intenciones en Europa, sino también por sus alianzas a nivel global. Vamos ahora a una pausa y regresamos con Estados Unidos, donde los partidos demócrata y republicano han acordado las condiciones para el próximo debate entre Donald Trump y Joe Biden. Seguimos en Informe Extra. En Estados Unidos, los comités de campaña del Partido Demócrata y del Partido Republicano han acordado las reglas para un debate entre el presidente Joe Biden y Donald Trump. Vamos con el informe. Los comités de campaña del presidente estadounidense Joe Biden y el exmandatario Donald Trump han llegado a un acuerdo sobre las reglas para el primer debate previo a las elecciones de noviembre. El evento se llevará a cabo el 27 de junio. Organizado por el medio de comunicación de izquierda CNN y tendrá una duración de 1 hora y media. Un aspecto notable es que el debate se realizará sin público y contará con micrófonos desactivables. El debate, que se celebrará en los estudios centrales de CNN en Atlanta, Georgia, marca un punto de inicio anticipado en comparación con las fechas habituales para este tipo de eventos. Desde su anuncio en mayo, CNN había indicado que el debate se realizaría sin audiencia, una preferencia del presidente Biden. Durante los 90 minutos del debate habrá apenas 2 interrupciones publicitarias. Es importante destacar que durante estos cortes, los equipos de campaña no podrán interactuar con los candidatos, asegurando así la independencia de sus respuestas y la transparencia del debate. El duelo por la Casa Blanca entre Biden y Trump incluirá un segundo debate el 10 de septiembre, que será organizado por la cadena ABC. Ambos debates son cruciales en la carrera hacia las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, proporcionando a los votantes la oportunidad de escuchar directamente a los candidatos sobre sus políticas y visiones para el futuro de Estados Unidos. Este debate se da en medio de las críticas recientes que enfrenta Joe Biden debido a la crisis migratoria, la alta inflación y preocupaciones sobre su salud mental. La frontera sur sigue desbordada por inmigrantes, mientras que la inflación golpea duramente la economía de las familias estadounidenses. Además, surgen serias dudas sobre la capacidad mental de Biden para manejar estos desafíos críticos. Este debate es una importante oportunidad para Joe Biden de demostrar que se encuentra en condiciones para continuar en un segundo mandato. Sin embargo, definitivamente también será objetivo de los cuestionamientos que tiene para hacerle varios el candidato y expresidente Donald Trump. En este debate podrá apreciarse verdaderamente si es que el actual presidente de Estados Unidos se encuentra en condiciones,
psíquicas para continuar en un segundo mandato. Y es que se le ha visto en diversas apariciones públicas, y es más, recientemente en la cumbre del G7 desorientado, y ha tenido muchos lapsus que son recurrentes. Vamos a ver si es que en este debate presidencial puede sostener una conversación con una persona que se caracteriza por su agresividad al hablar y ser una persona mucho más avispada como es Donald Trump. Temas del debate importantes serán la migración ilegal y los cuestionamientos legales que se le pueden hacer también a Donald Trump, recientemente condenado por un juzgado por el caso de Stormy Daniels. Será bastante interesante ver pues en 10 días este debate que además de ello tendrá una segunda parte en septiembre. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.